Vamos a continuar el tema que hemos quedado pendiente y quizás no sé si lo terminemos ahora, pero si no, vamos a continuarlo en otra oportunidad, acerca del falso profeta. Y ahí está. El día domingo yo casi no veo ahí, quizás no sé si le he dado, es que el resplandor, pero casi no veo lo que está escrito, pero ahí dice el falso profeta y la tercera bestia. El falso profeta y la tercera bestia. Amén, hermanos. Entonces vamos a leer los primeros versículos como hicimos al otro día y vamos a continuar luego viendo los demás y algunos otros pasajes bíblicos que tenemos referente a este personaje, porque casi siempre cuando se habla acerca del tiempo de la gran tribulación, el más estudiado, el más visto es el anticristo, pero con el anticristo viene otro personaje que no es menos que él. Es un personaje que va a tener un papel muy fundamental, importante, para que el gobierno del anticristo, hermano, se emplee o funja como debe de hacerlo, como está escrito en las escrituras. Si este no viene, si el falso profeta no viene, el anticristo no aparecería, no tendría que aparecer, pero como este es parte del cumplimiento de las escrituras, este personaje tiene que venir a preparar el camino. Amén. Gloria al Señor. Entonces, libro de Apocalipsis, capítulo 13, verso 1, dice la Biblia: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Amén. Dios nos bendiga con esta palabra bendita, hermano. Puede sentarse. Hemos pedido a Dios que sea Él hablando, ¿verdad?, a nuestras vidas, a nuestro corazón, y la palabra de Dios siempre bendecirá nuestras vidas. Gloria al Señor. Entonces hablaba acerca de este personaje, ¿verdad?, que va a surgir en el inicio, ¿verdad? Estará su poder, su hegemonía, ese espíritu del anticristo, mejor dicho, del falso profeta, fungiendo en los primeros 3 años y medio, juntamente con el anticristo. Pero quien tendrá mayor autoridad y ¿cómo decirlo? Mayor trabajo, puedo usar esta palabra, en los primeros 3 años y medio será el falso profeta. Porque luego el anticristo, donde él se quita lo que dijéramos la máscara de ese cordero de paz, o ese cordero, ¿verdad?, manso, será después de los 3 años y medio, de los primeros 3 años y medio del tiempo de la gran tribulación. Entonces, en los primeros 3 años y medio, quien toma el mando, la autoridad, es el falso profeta, ¿verdad?, que en sí viene con un sistema religioso controlando tanto la política y la religión juntamente con el anticristo. Ahora, nosotros ya mencioné muchas cosas de lo que está en el capítulo 13, estuvimos viéndolo ya en el estudio pasado, y mencionaba a un personaje, porque si hablamos de religión tenemos que reconocer la religión que ha predominado o predominó por lo menos 18 siglos en el pasado, y que apunta a que volverá a tomar ese control y esa autoridad sobre todos los reyes de la tierra, como lo hizo en el pasado, lo va a volver a hacer. Yo decía que ni el budismo, ni el hinduismo, ni incluso el cristianismo verdadero, porque si hablamos de religión, bueno, la religión que es reconocida como cristiana, que no lo es, por ejemplo, el Islam, hablando del Islam, el hinduismo, el budismo, esto no aparecen, hermanos, en la esfera política. Quien aparece en la esfera política es la Iglesia Católica, que entre comillas, porque no representa al cristianismo, pero la reconocen como una iglesia cristiana, es la que vamos a ver, hermanos, su puesto, su lugar y su silla en las Naciones Unidas, con esas naciones europeas, o esa alianza de bloque de naciones europeas, donde también el Vaticano es tomado como un Estado, como un país que tiene su propio representante, su propio gobernante, que representa, entre comillas, a las religiones del mundo. Entonces vemos que aún hasta el tiempo actual es tomado en cuenta la religión católica romana como la religión universal, como ellos le llaman. ¿Me explico? Entonces tiene que volver a tomar esa autoridad que se fue
poco a poco quitándosele en el periodo, a lo largo de estos últimos siglos. Pero 18 siglos después de la muerte de Constantino, que Constantino fue el último emperador político después de aproximadamente 300, 400 años de gobierno del Imperio Romano. El Imperio Romano, ¿verdad?, toma el control, toma el poder después de los griegos, cuando en sí, ¿verdad?, sitian Jerusalén, toman Jerusalén y se quedan en control, en la hegemonía política de todo el mundo. Así es que usted va a encontrar en las Escrituras, por ejemplo, el libro de los Hechos, usted va a encontrar el Imperio Romano como único imperio predominante o gobernante de todo el mundo conocido, o por lo menos lo que la Escritura registra de ese tiempo. ¿Ven, hermano? Usted va a encontrar, mencionar romanos, emperadores, césares, reyes, pero todos del Imperio Romano. Y todo esto, ese imperio, como yo decía acerca del sueño de la estatua de Nabucodonosor, es la parte más larga del cuerpo, de la cintura hacia abajo, que son las piernas que representan el Imperio Romano. Y como es la parte más larga del cuerpo, en la división que hay, porque la cabeza, cabeza de oro, los pechos y los brazos, el pecho y los brazos de plata, ¿verdad?, el vientre de bronce, son partes cortas del cuerpo, ¿sí o no? Pero luego, cuando nombra al Imperio Romano, nombra a todo lo restante del cuerpo, hasta llegar hasta los pies. Es por eso que el Imperio Romano en la historia ha sido el imperio más largo, más longevo en predominar, ¿verdad?, o dominar al mundo entero, que hasta el día de hoy está sobre la política a través de la Iglesia Católica Romana. Que la Iglesia Católica Romana es la corrupción del cristianismo. Ellos dicen que son la única iglesia, la iglesia universal, porque católica o católico, eso es lo que quiere decir, universal o único. Entonces, por ejemplo, en la historia de la iglesia cristiana, el segundo siglo en adelante, el primer siglo encontramos a los apóstoles, ¿verdad?, cerrando la escritura con el último de ellos, que es Juan, y el libro del Apocalipsis. Pero del segundo siglo en adelante, muchos cristianos, ¿verdad?, se llamaron si alguien le decía, o por lo menos había confianza, porque todo aquel que se hacía llamar cristiano, ¿verdad?, era perseguido, tanto por los emperadores y posteriormente por la Iglesia Católica Romana. Entonces, cuando había esa confianza de decir, bueno, que pertenecían a la única iglesia de Cristo, ¿sí me explico? Y al decir única iglesia de Cristo, ahí viene esa palabra católico. Y no es que la iglesia cristiana, el cuerpo de Cristo, haya sido católica, como lo es esta institución. ¿Sí me explico? No sé si me explico en esto. Entonces, porque es universal, nosotros somos la única o el único cuerpo de Cristo, ¿sí o no? Entonces, si lo viéramos desde el latín, o el idioma, ¿verdad?, del que se toma esa palabra, seríamos, ¿qué? Universales, católicos. Espero no confundirme, espero que explicarme bien yo en esto. Porque la palabra único o universal significa eso, es la palabra católica. Entonces, como ellos dicen que son los únicos o la única iglesia, porque en verdad existe una sola iglesia, que es la iglesia de Cristo. ¿Amén? Una sola iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Pero vemos ahora la degeneración del cristianismo, y ese resultado de esa degeneración, ¿verdad?, es la iglesia o la institución católica romana que ahora conocemos. No es cristiana, no es el cuerpo de Cristo. Amén. No es la corrupción de lo que se pudiera conocer como cristianismo. La corrupción del cristianismo tiene nombre, se llama Iglesia Católica Romana. Amén. Yo creo que me expliqué en esto, ¿verdad? Entonces, no somos la Iglesia Católica, somos el cuerpo de Cristo. Y bueno, a lo largo de estos 18 siglos, la Iglesia Católica toma la hegemonía, el control, conquista toda Europa es sometida bajo el papado. Y esto es bastante curioso, porque de esto nosotros estábamos hablando, o terminamos, ¿verdad?, hablando acerca de ese tema, del famoso Papa que está ahora en el poder, o representando la Iglesia Católica, que es el Papa Francisco. Y hablábamos de él, ¿verdad?, de Jorge Mario Bergoglio, que es el verdadero nombre de este hombre, y usa el nombre de Francisco en honor a San Francisco, o a Francisco de Asís, Francisco de Italia, Francisco de Asís.
Y en honor a él, bueno, tiene, ¿verdad?, esa autoridad y su nombre ahí en el Vaticano. Entonces, este personaje se señaló mucho, ¿verdad?, cuando queda en el poder después de ese problema que hubo y de esas esferas de autoridad dentro del catolicismo, como lo es los Illuminatis y la masonería, que en cierta manera siempre se están peleando el dominio del imperio, porque es la institución más rica del mundo. La Iglesia Católica Romana es la institución más rica del mundo. Y si usted quiere averiguar más de eso, averigua acerca de la historia de la Iglesia, sus orígenes y sus leyes implementadas cuando se conquistaban los pueblos, países que ellos estaban detrás financiando a los ejércitos de las naciones. Ellos se quedaban con todo el oro, con todo el botín de las batallas que peleaban. Entonces es la institución más rica en oro, en dinero, en poder y en autoridad sobre este mundo, la religión católica romana. Aunque el Islam ha venido tomando el control y autoridad, y lo primero que ha hecho es controlar a Europa, esas, ¿cómo le llaman? Grupos masivos que salen de los países hermanos para llegar o entrar a otro país. ¿Cómo le llaman a esto? Pues caravanas las conocemos los que vienen de Centroamérica, pero ellos le llaman de otra manera. Pero bueno, hablamos de esos grupos. Recuerden que cuando atacaron Siria, veíamos en los barcos llenos de multitudes de musulmanes entrando a Europa, albergando algunos de ellos muchos países. Y vea usted, si usted nota la reproducción o el crecimiento de los países, por ejemplo Europa tiene mucho cuidado en esto, no son gente, ¿verdad?, que van a tener familias grandes, pero esta gente que entró para poder encontrar refugio en estos países, hermanos, se multiplican como conejos. El propósito de ellos es tomar control de toda Europa como lo habían hecho en un tiempo. Y ahí encontramos la historia de Gengis Khan y muchos otros gobiernos, hermanos, que estuvieron, ¿verdad?, en el poder y que conquistaron. Pero bueno, esto quizás no me estoy yendo muy lejos de lo que quiero explicar, pero estamos hablando acerca de la historia y esa hegemonía que tenía el imperio romano, primeramente políticamente, llegando hasta Constantino. Desde el momento que entran y conquistan Jerusalén y los demás países y toman el control, desde entonces cuentan aproximadamente, o quizá más de 200 años, hermanos, que el imperio romano, ¿verdad?, está en el poder, en el control. Encontramos a los césares en la Biblia, encontramos a los reyes, emperadores, llegando al último, que es Constantino. Y Constantino, al momento de su muerte, establece, porque él adopta la religión o el cristianismo como la única religión del Estado. Y ahí comienza la corrupción del cristianismo, dividiéndose el cristianismo en una iglesia corrupta, que es la Iglesia Católica Romana, y el cuerpo de Cristo, que permaneció, aún siendo perseguido, pero viviendo una vida agradable delante de Dios. ¿Y alabamos? Entonces, Constantino fue el emperador que nombra al primer pontífice en la historia de la Iglesia Católica Romana. El primer pontífice. La palabra significa puente o camino, o intermedio o intercesor entre Dios y los hombres. El único medio para que el hombre pueda alcanzar a Dios es a través del pontífice. Eso es lo que establece Constantino. La pregunta es, ¿cree que Constantino fue cristiano? No lo fue, en ninguna manera. Pero incluso la Iglesia Católica lo registra como uno de los más grandes cristianos, y hay muchos predicadores que les he escuchado decir que Constantino se convirtió al cristianismo y que fue bautizado y que el hombre fue salvo. No, señor, en ningún momento. No lo fue. Otros dicen, no, es que fue la madre de Constantino, Helena es una de las mujeres que ayudó mucho a Constantino a legalizar el cristianismo, a no perseguir a la iglesia. Y de hecho, Helena fue la inventora de la Navidad, la madre de Constantino.
porque querían cristianizar todos los cultos paganos que había, porque ellos no querían ver a su pueblo, ¿verdad? Si el pueblo que estaba bajo su gobierno, paganizado, porque ellos se consentían, ¿verdad? Que creían en Cristo, creían en Dios, pero a través de la religión. Así que lo que hacen es disfrazar todas las fiestas paganas para que la gente que se consistiera cristiana, por lo menos que dijera yo pertenezco a la religión, pues ya nos adorara de la manera que los paganos adoraban en sus fiestas a sus dioses, sino que ahora las disfrazan como cristianas. Y de hecho tenemos hasta el día de hoy cristianos que celebran la Navidad instituida por la misma Helena, madre de Constantino. Alabamos. Y mencionábamos al otro día que, bueno, en el año 325 aproximadamente, cuando se lleva el concilio, el famoso concilio de Nicea, y en ese concilio se tratan muchos puntos religiosos, porque como Constantino se consentía un religioso y tenía su propia religión que se había unido al Estado, por eso que usted ve, y vuelvo a mencionar lo que yo ya dije, el Vaticano tiene su lugar en estas naciones europeas unidas, porque la iglesia corrupta, ese cristianismo corrompido, se unió al Estado y es reconocida entre las naciones de este mundo. ¿Usted cree que al cristianismo o el cristianismo es reconocido? ¿El verdadero cristianismo es reconocido en el mundo? Si esto fuera así, los miles que están siendo asesinados en estos países árabes o en China, que están siendo metidos, hermanos, a trabajo forzoso, donde están muriendo estos cristianos, ¿quién dice algo por ellos? ¿Quién pelea por ellos? Esa es la pregunta. ¿Hay alguien? El único presidente que se ha pronunciado o se pronunció en todo esto fue el presidente que salió del gobierno de este país. El único. De ahí, mencióneme otro presidente que se preocupe por estos cristianos perseguidos. Ninguno. Ninguno. El bombardeo que el presidente saliente hizo, hermanos, incluso contra ISIS, más que todo lo que lo llevó a impulsar para destruir esa célula terrorista, fue las masacres, la barbarie que hacían con los cristianos. Eso fue lo que lo movió. Y eso él lo pronunció, que esto lo estaba moviendo para parar ese, ¿cómo le llaman? Genocidio, homicidio, que se estaba haciendo contra los cristianos en estos países. Ustedes vieron aquel famoso video cuando creo 25, no sé, cristianos son encaminados a orilla de una playa y ahí los decapitan. Sí, amén. Perteneciendo a una de las iglesias que fundó Juan, se dice Juan Marcos, ¿verdad? Y ellos pertenecían incluso a esa iglesia. Ellos fueron muertos, fueron mártires por causa de ser cristianos evangélicos. Alabamos, Señor. Entonces, no piense que nosotros somos reconocidos y que el mundo dice, miren, nuestros hermanos que están orando por nosotros. De ninguna manera, no nos quieren. Ellos tienen su propia religión. Ellos tienen su propia iglesia. Y esta es la institución católica romana. ¿Alabamos? Bueno, continuamos. Estamos hablando del falso profeta. ¿Y por qué mencionamos a la iglesia católica romana? Porque ella jugará un papel muy importante en la historia o en la función o trabajo de este falso profeta que va a aparecer muy pronto, ya que usted y yo nos vayamos de esta tierra. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Entonces yo hablaba acerca de las persecuciones que hubieron, ¿verdad? En Inglaterra. Mencionaba en el mensaje pasado cómo los peregrinos llegaron a esta nación y poblaron este país, y cómo estábamos explicando, y esto usted lo puede corroborar, que esas persecuciones, hermanos, hicieron, ¿verdad?, de que llegaran a este país, se estableciera este país como una nación, y todas sus leyes políticas, las leyes americanas, la constitución americana, en los juzgados americanos o de este país, hermanos, si usted ve, todo lo hacen de acuerdo, basado a un juramento y una promesa que se hace sobre la Biblia. La Biblia. Porque desde la antigüedad, desde la fundación de esta nación, es reconocida la Escritura o la Biblia como la palabra de Dios. Y que ese libro se tiene que tomar, ¿verdad?, muy en serio y con mucho respeto. Amén, hermano. Mire, pudieran hacer la gente decir, lo promete usted por su mamá,
de que va a decir la verdad y solamente la verdad. Porque una madre es algo, dijéramos, sagrado, algo respetado por los hijos. Sí, amén. Pero ponen las escrituras, que es más, tiene un valor mucho mayor. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Y porque los peregrinos que entraron a esta nación venían con Biblia en mano, o escritura en mano, estableciendo una nación cristiana. Y después de ello nosotros vemos, hermanos, el despliegue de las misiones o los misiones evangelísticas en todo el mundo, por decirlo de esta manera, llegando a nuestros países con el evangelio de Jesucristo. Y gracias a Dios por ello, por esos cristianos perseguidos que no abandonaron su fe. Porque Dios levantó tremendos predicadores, ha levantado en esta nación, hermanos, para honra y gloria de su nombre. Han salido personas muy reconocidas y otros que nunca fueron reconocidos, que murieron allá en los montes predicándonos el evangelio. Amén, hermanos. Nunca salieron por televisión, nunca fueron escuchados por la radio, pero conquistaron países completos con el evangelio de Jesucristo. Amén, hermanos. Entonces, luego quizás pudiéramos hablar de lo que se conoció o se conoce en la historia como la famosa Santa Inquisición. La Santa Inquisición, que el propósito de ello era matar judíos y cristianos, o aquellos cristianos que no aceptaran la doctrina de la Iglesia Católica Romana. Entonces se promueve esta persecución contra judíos y cristianos, matando a más de 200 millones de cristianos y judíos en el grupo, matando esa cantidad por no aceptar que la Iglesia Católica Romana es el único medio de salvación. ¿Cree usted eso? ¿Cree usted que la Iglesia Católica Romana es el único medio de salvación? No. Entonces, en ese tiempo, si usted hubiera contestado que no, a usted ya lo llevaran a la guillotina. Amén, hermanos. Gracias a Dios, porque hubieron hombres valientes que pelearon por esta libertad que ahora nosotros tenemos. Sí, amén. Amén, de decir libremente, yo no creo que la Iglesia Católica Romana es el único medio para llegar al cielo. Yo no lo creo. Porque a mí la Escritura me dice que el único medio para llegar al cielo es Jesucristo, el Hijo de Dios. Él dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Lo dice así la Biblia? Lo dice así la Biblia. El único camino es Cristo Jesús. Le guste o no al catolicismo, al católico, o a la iglesia, o a sus líderes, el único camino y el único intercesor o mediador entre Dios y los hombres no es el Papa, no es el Santo Pontífice como ellos le llaman, es Jesucristo mismo. Entonces fue Constantino, después de 300, 400 años, que después de la muerte de Pedro, de 300 años donde no existió un solo Papa. Ellos dicen que Pedro es el primer Papa que Cristo estableció. ¿Ya lo han oído ustedes? Bueno, los que pertenecieron a la religión, esto les enseñaba, ¿no? De que Pedro fue el primer Papa, cuando nunca en la historia encontramos, ni bíblicamente ni históricamente, que Pedro haya ejercido la función de Papa en la iglesia cristiana. Ahora, si esto hubiera sido así, que no lo es, ahora hay que averiguar quién fue el segundo después de Pedro, porque tuvo que haber un sucesor. Porque esto de llegar al poder en el papado tiene que ser por sucesión. Uno sucede al otro. Amén. Pero 300 años después de la muerte de Pedro no encontramos a un solo pontífice, a un solo papa, porque el inventor de esto fue Constantino, no Jesucristo. Amén. Ahora ellos hablan también de la primacía de Cristo, que Cristo fue el primero, que diga primacía de Pedro, que Pedro fue el primero, y después de Cristo Pedro fue el que quedó en control de la iglesia. Pedro fue el que dirigía la iglesia, y esto lo oyó de cristianos también, que Pedro dirigía la iglesia de Jerusalén, cuando bíblicamente encontramos que no es así. No fue Pedro. Quien vemos con mayor autoridad en el grupo, incluso en el concilio de Jerusalén que estuvimos estudiando el otro día, es Jacob. Jacob. Y él es el que tiene voz y voto, mando
Ahí a Pedro lo vemos, hermanos, viviendo una vida hipócrita posteriormente, que Pablo tiene que reprenderlo. Amén, hermanos. E incluso Bernabé caía en la hipocresía de ellos. ¿Quién estaba en Jerusalén? Si Pedro era el pontífice, ¿quién estaba en Jerusalén? Bueno, ahí estaba Jacobo. Amén, hermanos. Es que esta gente piensa que todavía somos ignorantes, como lo era la verdad de las personas de estos siglos, y no porque no querían ellos aprender, es porque les prohibieron leer las Escrituras. Y todo aquel que lo encontraban con un fragmento, incluso una hoja de las Escrituras, lo mataban a él y a toda su familia. Esto es lo que hizo el Vaticano en toda la historia oscura del cristianismo. ¿Le alabamos? Entonces yo decía que por 18 siglos tomaron el control, poder. Nadie podía decir nada en contra de la iglesia o la doctrina de la iglesia católica, y el que lo hacía moría. Moría él y moría su familia, quien quiera que fuera. Era perseguido totalmente. Entonces hubieron hombres de Dios. Yo mencionaba que cuando hubieron los primeros que protestaron en contra de esa doctrina, que se dio esa terrible masacre, e impulsan ese mover de la Santa Inquisición, y los líderes que estaban, sacerdotes que estaban detrás de eso, los que tomaban, hermanos, las herramientas para torturar a verdaderos cristianos, para que negaran el camino del Evangelio y reconocieran a la Iglesia Católica como el único medio de salvación, o como la madre de todos. De hecho, incluso el Papa Francisco dijo que el que no tiene a María como madre es un huérfano. ¿De cuántos de ustedes es Madre María? De nadie. De nadie. Y no somos huérfanos, eso ya lo vimos, hermano. Jesucristo dijo: yo no los dejo solos. No se preocupen, es que ustedes no quedan huérfanos. No os dejaré huérfanos. Así dice, ¿verdad? Vendré otra vez y voy a estar con ustedes. Nosotros no estamos solos. Tenemos a Cristo, que es el que murió, el único que murió por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Alabamos al Señor, hermano. Entonces, volviendo a este personaje, que es el que va a controlar las religiones, y todo apunta, de acuerdo a las Escrituras, que será la religión católica romana la que tomará el control nuevamente, como lo hizo en el pasado. Si usted nota o ha leído el libro del Apocalipsis completo, usted va a notar que cronológicamente los eventos no están formados uno tras de otro, tal como van a acontecer. Unos, usted los encuentra en los primeros capítulos, ¿verdad? Que es posible que sea un evento de los últimos que va a pasar en la gran tribulación, y lo que usted encuentra en lo último del libro es posible lo primero que va a pasar al inicio de la gran tribulación. Así está, ¿verdad?, escrito el libro de Apocalipsis en sus acontecimientos. Cronológicamente no están organizados uno tras de otro, y vamos a ver algunos de ellos hoy a través de la palabra del Señor. Amén, hermanos. Ahora vamos a leer algunos pasajes bíblicos y después vamos a tratar de llevar organizadamente esto. Leíamos ya Apocalipsis capítulo 13 del verso 1 en adelante, ¿verdad que sí, hermanos? Y dice que me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre su cabeza un nombre blasfemo. Note, hermanos, cómo es representada las características de esta bestia que sale, lo que se dice de ella. Nótelo bien, tome en cuenta todo esto. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, que representa los imperios que ya mencionamos en su tiempo. Y el dragón le dio su poder y su trono, ¿a quién? Y su autoridad a esta bestia, ¿verdad? Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, como herida de muerte. Así dice, ¿verdad? Note estos eventos. Aquí está todo como que, bueno, el versículo 1 se cumple primero, el versículo 2 se cumple después el verso 3 siguiente, pero esto no es así. Y dice que tenía una herida como de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia, y quién podrá luchar contra ella? Es lo que dice, ¿verdad? Ahora, el verso 11 dice: después vi otra bestia
dice que subía de la tierra. Por eso yo lo titulé la tercera bestia, el falso profeta, la tercera bestia. Acá en estos versículos aparece como la segunda, pero en realidad es la tercera bestia, porque el 12 ya habla del dragón, que es la primera bestia, el capítulo 13 verso 1 de la segunda, y el capítulo 13 verso 11 de la tercera bestia, que es el falso profeta. Y note usted las características o la descripción de esta. Después vi otra bestia que subía de la tierra, verso 11, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Ahora, el cordero cuando crece se convierte en un carnero, creo que le llaman, ¿verdad? En un carnero, pues ya crece y sus cuernos son grandes. Pero los cuernos de un cordero, ¿cómo se le dice a eso? Protuberancia, algo que se abulta en la cabeza porque ya están queriendo salir los cuernos. Amén, hermanos. Entonces, así es la representación del falso profeta, no de un carnero con sus cuernos grandes, sino que apenas está saliendo algo o un animalito que todavía no hace daño. Amén, hermanos. Que todavía no hace daño. Así va a ser visto este personaje como un representante de la paz. ¿Quién es el representante de la paz para las naciones, para el mundo, para los reyes? ¿Quién es? ¿Cristo? No, es el Papa, el representante de la paz, el vicario de Cristo. Amén. Hace poco acaba de andar en países árabes, no sé si estará todavía allá, para ver si concilia a esas naciones y puede lograr, ¿verdad?, un acuerdo entre las naciones en unir las religiones, porque ese es el propósito. El ecumenismo, el unir las religiones, es un impulso político y religioso de la Iglesia Católica. Y esto se va a dar en el tiempo de la gran tribulación, porque habrá una sola religión en el mundo. Y los que no se sometan a esta religión, va a ser lo mismo que pasó en los siglos pasados. Amén. Va a haber muerte para todos aquellos que se opongan a esta única religión en el tiempo del gobierno del anticristo y el falso profeta que van a fungir en ese tiempo. Alabamos al Señor, hermanos. Ahora, el capítulo 19, verso 20, veamos lo que dice de estos personajes. 19, 20. ¿Lo tiene? Dice, léalo por favor. Sí. Los dos, no se le dio una paga más a uno que al otro, los dos igual, ¿verdad que sí? Y esto es cuando nosotros ya vengamos con el Señor del cielo después de las bodas del Cordero. Dios viene y limpia, ¿verdad?, de toda esa basura que habrá todavía en la tierra, porque, bueno, después de ello y después de la gran matanza que habrá en la venida o en la segunda venida de Cristo, luego se le da orden a un ángel para que amarre al diablo y lo meta en el abismo por 1000 años. Amén. Ok, vamos a pasar al capítulo 20, verso 10. ¿Qué dice? Y el diablo que nos engañaba fue lanzado en el fuego. Esto ya tienen 1000 años de estar ahí cuando el diablo llega y les dice hola. Amén. Ya están sufriendo ahí, siendo atormentados. 1000 años cuando el Satanás también es lanzado a sentir los mismos dolores que están sintiendo ellos. Amén, hermanos. Son versículos que menciona este personaje, por lo menos algunos de los que yo traigo. Ahora, como decíamos que el relato que se ve, ¿verdad?, en el libro de Apocalipsis, referente a los acontecimientos en el tiempo de la gran tribulación, no están cronológicamente ordenados. Pero vamos a ver, por ejemplo, en el capítulo 17 de Apocalipsis, vamos a ir ahí, por favor, hermanos. Aquí vemos la aparición y quien va a ser más reconocido en los primeros 3 años y medio de la gran tribulación, que será el falso profeta y el impulso de la única religión mundial, controlando la política y controlando también la religión en todo el mundo.
Apocalipsis 17 del verso 1 en adelante, ¿qué es lo que dice la escritura ahí? Vamos a leer algunos pasajes, algunos versos. ¿Qué dice, hermano? Aquí menciona una sentencia y menciona a una gran ramera. Veamos las descripciones. Porque de repente usted va a escuchar a un católico y dice, no, es que no es la iglesia católica porque para ese tiempo no existía. Bueno, ¿cómo es que dicen que son la única? Y si son la única, Juan tenía que pertenecer a la única iglesia, que supuestamente son ellos, ¿sí o no? Pero si dicen que no existía todavía la iglesia católica romana, pero si fue fundada por Cristo sobre Pedro, ¿cómo es que dicen que no existía todavía en el tiempo de la revelación del Apocalipsis, cuando ya habían pasado aproximadamente 90 años después de la muerte de Cristo? Es que tenía que haber existido ya esa institución política todavía en ese tiempo, ya por salir religiosamente. Ahora, leemos el verso 17, ¿verdad? Ven acá y te mostraré, el verso 1, perdón, del capítulo 17. Ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Recuerde que la palabra aguas o mares representan las naciones gentiles. Las naciones, está sentada sobre las naciones. El imperio, la institución católica romana, está sentada y ha estado sentada sobre las naciones. Amén. Vamos a ver. Ahora el verso 2 dice. Sí, es que aproximadamente o más de 2000 años ya, con el imperio romano y ahora el religioso, las naciones han fornicado con ella. Vamos a ver, sigamos leyendo. Ellos bebieron también. Y recuerde que fornicación no es solamente, ¿verdad?, una relación sexual, sino idolatría también, hermanos. ¿Sí? Vamos a ver, el verso 3 dice: y me llevó en el espíritu. ¿A dónde lo llevó? Al desierto. Y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemias, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Vio la representación de la bestia? Sí. Es lo mismo que nosotros leemos en el capítulo 13, verso 1 en adelante, ¿verdad que sí? ¿Quién está montada sobre esa bestia? Que es el anticristo. ¿Quién? Sería aquí el falso profeta impulsando la religión. ¿Por qué? El anticristo aparece, claro que tiene que aparecer al inicio, ¿verdad?, de los primeros 7 años. Pero quien está tomando el control, preparándole tanto políticamente como religiosamente todo el mundo, es el falso profeta. Usted ve, hermanos, de Juan el Bautista se menciona de él y dice que vendría a preparar el camino al Mesías, ¿verdad que sí? Recuerde que el diablo es imitador, siempre ha querido imitar todo lo que Dios ha hecho, hermano. Entonces él envía primero. Recuerde que estando Juan predicando, Cristo ya estaba en la tierra, ¿verdad que sí? Él ya estaba, lo único que esperaba el tiempo. Llegó, se bautizó y luego, después de la muerte de Juan, él comienza un ministerio amplio, ¿verdad?, de 3 años o 3 años y medio aproximadamente de ministerio sobre esta tierra, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? Bueno, entonces están juntos los dos, aparecen juntos. De hecho, hay un momento que dice: mira, aquel que tú bautizaste tiene más discípulos que tú, le están siguiendo más. Y Juan dice: es que es necesario que yo mengüe y él crezca. Es así, ¿verdad? Juntos los dos. Ahora, de esa misma manera, estos van a aparecer juntos, pero va a haber uno que tendrá, todavía no encuentro esa palabra, pero es que va a ser el más reconocido en el mundo para ese tiempo. Y es el que va a preparar religiosamente todo el sistema, como políticamente en el mundo. Y el anticristo estará esperando para el momento que se llegue su momento de quitar su máscara y decir: miren, yo no soy un representante de paz, yo soy el anticristo, y ahora se van a someter a mí, quieran o no quieran. Entonces viene aquella mujer montada sobre esa bestia, que es el imperio religioso, que ha existido, existió en la historia, ha existido y volverá a tomar
ese control sobre el mundo entero. Amén. Y dice que lo llevó en el espíritu al desierto y vio a una mujer sentada sobre una bestia. La bestia era roja, ¿verdad? ¿Sí o no? Escarlata dice, ¿no? Amén. Escarlata, llena de púrpura, llena de nombres de blasfemia, y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Ahora, el color de la bestia dijimos que es Escarlata. Púrpura, escarlata. Ahora, note usted los colores establecidos por el Vaticano. Uno de esos colores es el color escarlata, púrpura o morado, como decimos nosotros. Amén, hermanos. Ahora, vamos a seguir leyendo. Ahora el verso 4 creo que nos corresponde, ¿verdad? Amén. Y la mujer estaba vestida púrpura y escarlata. Estaba vestida de rojo y de púrpura. Y dice, y adornada de oro, ¿de qué más? De piedras preciosas y de perlas. Todos los tesoros obtenidos en todo el tiempo del Imperio Romano. Y de hecho, aparece de esa misma manera. Los lujos del Vaticano, del gran edificio del Vaticano, los vestuarios, las ropas y las joyas que usa el representante de esta institución católica romana. La mujer estaba vestida de púrpura y de escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano, ¿qué tenía? Un cáliz de oro, un vaso lleno de abominaciones y de las inmundicias de su idolatría, de su fornicación. El vaso estaba lleno de abominaciones, de todo lo que se mueve dentro del sistema religioso católico romano. Abominaciones. Hermano, el que la gente se tire de rodillas a llorarle a un muñeco, eso es una abominación. Amén. Ahora usted ha oído todos los escándalos de los cuales ha sido acusada la Iglesia Católica Romana. Y estos son algunos que ahora pues tiene que reconocer que no tiene todo el control como lo tenía antes, porque antes solo ordenaba que se matara a alguien, que se levantara en contra de ella. Ahora hay autoridades que, bueno, tiene que respetar por un tiempo nada más, porque vendrá y tomará el poder que tenía antes nuevamente. Amén. Ahora está ofreciendo millonadas de dinero a aquellas personas que fueron abusadas sexualmente por algún sacerdote, por alguien, ¿verdad?, que representa a la Iglesia Católica Romana. Aparte de todo ello, todos los asesinatos que han habido y la sangre de muchos siervos de Dios en manos de la institución católica romana. Y entre ellos podemos mencionar ya uno que ya mencionamos, Juan Hus, muerto por el imperio católico, ¿verdad?, romano, el imperio religioso para ese tiempo, porque ya estaban persiguiendo religiosamente a aquellos que se negaban a aceptar la doctrina de la Iglesia Católica. Torturados, muchos mártires, familias completas que quizás no aparezcan tan claras en la historia como otros personajes que han sobresalido, pero fueron personas que dieron su vida, fueron asesinados por la Iglesia Católica Romana. Hasta en el tiempo del Papa Juan Pablo II, fue el único que se pronunció ante el mundo entero pidiendo perdón por todas las masacres que la institución católica romana había hecho en la historia. Y ahora, ¿para qué? Si lo siguen haciendo. Y presentaron y dieron a conocer a la prensa, de tal manera que usted por internet puede encontrar fotografías de las herramientas de tortura que la Iglesia Católica Romana utilizaba para martirizar a los cristianos y a los judíos. ¿Amén? Es una organización bajo una maldición del Dios Todopoderoso. No sé si usted se siente ofendido con esto, pero que es la verdad, hermano. Gloria al Señor. Veamos lo que dice o sigue diciendo la palabra del Señor. El verso 5, y en su frente un nombre escrito, un misterio. Y vea lo que dice aquí: Babilonia, la grande, la madre
de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y luego dice, y vi a la mujer ebria de la sangre de ¿quién? De los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro, y tenía razón Juan de asombrarse. Cuando usted ve la organización, ve a sus sacerdotes, a sus representantes, desde el más grande hasta el menor, y usted dice, qué hombres que ayudan, caritativos, persona o institución que está por pelear por los derechos, ¿verdad?, de los más indefensos, de los pobres. No es cierto. No es verdad. No es verdad. Hemos escuchado y ese conflicto que hay, porque por eso es que digo con este señor Francisco que está ahorita en el poder ahí, que si no es él el falso profeta, este señor va a tener que ser quitado pronto. Y ahora se está liando una muy fuerte en contra de él, ahora que ha dicho, ¿verdad?, que debe de reconocerse las uniones de parejas del mismo sexo, cuando la iglesia o la institución nunca ha aceptado eso. Aunque ellos debajo de agua lo han estado haciendo, pero nunca abiertamente han aceptado esto. ¿Sí o no? Y ahora lo están haciendo, queriendo legalizar o aceptando ellos en su religión todas estas costumbres. Y en un tiempo, va a llegar un tiempo que sí lo van a hacer. Se opongan los que se quieran oponer, van a seguir la misma agenda, ¿verdad?, que se está implementando en todo el mundo. La van a seguir porque ellos están detrás de todo esto también. Leíamos el verso 6, ¿verdad, hermanos? Entonces, Juan se asombra, pero el verso 7 dice, y el ángel me dijo, ¿qué dice? Es una pregunta, ¿verdad? Y luego dice, sí. Ahora, y será, dice, ¿verdad? Ok, nos vamos a detener ahí. Si usted nota, el anticristo está, ¿verdad que sí? El anticristo está, pero así como Cristo, que aún siendo Dios, amén, hermano, dice que después de ser bautizado fue llevado por el Espíritu al desierto y luego regresa en el poder del Espíritu. Hay una unción del Espíritu Santo sobre el Mesías para que comience el ministerio, ¿verdad que sí? Ahora, la bestia está, y la bestia viene cargando a la mujer. El anticristo está, pero el falso profeta es el que tiene el control en ese momento. Pero luego hay una bestia que va a tener que surgir del abismo, que va a poseer el cuerpo de ese personaje. Amén, hermano. Ya lo leímos ahí. La bestia que sube del abismo. ¿A dónde está el espíritu que tomará el control del cuerpo del anticristo? ¿Dónde está? En el abismo. Y mira, hermano, ahí están potestades muy fuertes. Vendrá y tomará el control de ese cuerpo que ya está listo. Recuerde que Jesucristo dice también en Hebreos, y me preparaste cuerpo. Es que es lo mismo. Es lo mismo que Satanás va a querer hacer para poder engañar a los moradores de la tierra. Amén, iglesia. Ok, entonces la descripción del verso 8, la bestia que has visto era y no es. ¿Sí dice, verdad? Y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era y no es. Sigamos leyendo el verso 9. ¿Sí seguimos, hermano? Bueno, verso 9 dice: aquí hay una representación ya un poco diferente a la primera bestia o la segunda bestia que nosotros vemos en el capítulo 13. Porque en la del capítulo 13 representa todos los imperios del
del mundo que han existido, los 7 terminando con el imperio del anticristo. Amén. Las 7 cabezas, 10 cuernos, 10 reyes, 10 diademas, 10 autoridades que serán delegadas a estos presidentes. ¿Verdad que sí? Ahora, esa bestia que viene también, donde está la mujer, también representa el lugar donde está construido el Vaticano. Dice que el verso que estamos leyendo es el verso 9. Dice, esto para la mente que tenga sabiduría, para inteligentes. Las 7 cabezas son 7 montes. ¿En qué lugar está construido, establecido el Vaticano? Sobre 7 montes en Italia. Sobre 7 montes. De hecho, uno de esos montes, el más reconocido, donde tenían un templo conocido como el templo de Jano, ese templo fue dejado. O sea, los ídolos, los muñecos, solo le pusieron diferentes vestidos, pero son los mismos demonios que adoraban en el templo satánico de Jano. Ahí adoraban a Júpiter, adoraban a Mercurio, los dioses que en cierta manera se le da como nombres a Pablo y a Bernabé cuando están predicando en dicho lugar. Y dice que el sacerdote de estos dioses, ¿verdad? Dice que fue y trajo toros y guirnaldas y ofreció sacrificio. Dice que ellos no pudieron impedir, porque ellos se rasgaron la ropa y dijeron, miren, si es que somos humanos como ustedes. No, dioses son ustedes que han descendido en forma de hombre, y les rendieron culto. Ellos no lo recibieron, no lo aceptaron, pero aún así era una multitud que lo hizo. Júpiter y Mercurio, los grandes dioses, ¿verdad? Que tanto el imperio griego como el imperio romano también adoraban. Ahí también entre ellos estaba el famoso Hermes, el mensajero de los dioses, que de hecho tenía un nombre diferente, porque dice que a Pablo le pusieron Júpiter, si no me equivoco, y a Bernabé Mercurio, algo así, porque era el que llevaba el mensaje, o Hermes, el mensajero de los dioses, de donde viene la palabra hermenéutica, que se usa, ¿verdad?, en el Instituto Bíblico. Hermenéutica, el mensajero, o Hermes, el mensajero de los dioses. Uno predicaba y el otro, ¿verdad?, oraba y se hacían milagros. Entonces esos dioses a quienes ellos rendían culto también estaban en ese templo, el templo satánico de Jano, Júpiter y Mercurio, que cuando la Iglesia Católica establece el imperio y construye, ¿verdad?, el palacio, la basílica de San Pedro, creo que así se le conoce, ¿no? La basílica de San Pedro, a Júpiter le llamaron María y a Mercurio le llamaron San Pedro. O sea, los mismos diablos con diferentes vestidos. Amén. Con diferentes vestidos. Ahora, la gente que sigue adorando todos esos muñecos están adorando a los mismos demonios. El apóstol Pablo, hermano, porque el apóstol Pablo tuvo que lidiar con toda esta idolatría en esos lugares, en esos países, en esos continentes. Y él dice, pues, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? No podemos participar de la mesa de los demonios y de la mesa del Señor. Entonces, en toda la historia se ha enseñado que un cristiano no puede andar en este asunto de idolatría ni en fiesta dedicada a esos dioses. Porque hemos sido llamados para tener un solo Dios y un solo sistema de culto establecido por Dios mismo. De la forma de adorar, honrar, venerar y exaltar a ese Dios que todo lo puede. Hay algo, una forma de culto establecida por Dios. Y no podemos estar participando, hermanos, de los cultos de los demonios. Y cuando hablo de cultos de demonios, hablo de fiestas que llevan un objetivo desde su origen: venerar al mismo Satanás. Alabamos. Estamos leyendo el verso 9, ¿verdad? Gloria. Si usted ya tiene hambre, me avisa, hermano, porque ya vamos a hacer todos. El verso 10 dice que la mujer, bueno, el verso 9 dice que la mujer está sentada sobre 7 montes, que eso es lo que representan las 7 cabezas, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? Verso 9. Bueno, esto, para la mente que tenga sabiduría, las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Por eso puedo decir que cómo vamos a pensar que esa mujer o ese sistema religioso
puede ser alguien o algo diferente y no la Iglesia Católica Romana. Ahora, el verso 10, y son 7 reyes, oiga esto, 7 que van a gobernar, 7 reyes, 5 de ellos han caído y uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Y aquí ya no estamos hablando de presidentes de naciones, aquí estamos hablando de líderes o vicarios o papas que han estado en el poder. Usted ve de lo que decíamos cuando Benedicto 16. Sí, Benedicto XVI, estaba tratando de encontrar la palabra, entrega, no, el control, no dejó de ser papa, sino que entregó todo el control del Vaticano a otro que fue nombrado como papa. Hay 2 papas en el poder, Benedicto, el cual no sale, no se ve en cámara, pero está el otro, que es el que está ungiendo toda la autoridad y haciendo todo lo que tiene que hacer en función, ¿verdad?, a lo establecido o las leyes o normas del Vaticano. Entonces no sabemos si es este señor el que está ahorita en el poder, el que tomará, ¿verdad?, ese tiempo de gobierno del tiempo de la gran tribulación, o es que vendrá otro. Lo único que la Escritura dice es que que venga o el que esté en ese tiempo del poder durará breve tiempo. O sea, serán pocos días a lo mejor o pocos años que va a estar en el poder. El verso 10 que estamos leyendo, ¿verdad? Entonces, el verso 11 dice: la bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7, y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que no han recibido reino. 10 reyes. Estos 10 reyes son los que habla también Daniel y los que habla el Apocalipsis capítulo 13, que son los que van a estar en el momento que el anticristo aparezca y le van a decir al anticristo: mira, nosotros hemos formado esta coalición, esta unión de estos 10 reinos, posible que sean árabes y europeos, y queremos que tú seas nuestro único líder. De esa manera se efectuará, se tiene que efectuar, porque los 10 lo van a reconocer como el único líder de esa coalición o esa unión de 10 naciones que habrá. Ahora, continuamos leyendo. ¿Qué dice la Biblia? Bueno, estamos leyendo el 12 ya, ¿verdad? Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. El siguiente verso dice: hay algo que ya ha establecido y tienen su único propósito. El verso 14: me dijo también: las aguas que has visto donde las rameras se sientan son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Pueblos, gentiles. Amén. Pueblos, gentiles. Ahora, y los 10 cuernos que vistes en la bestia, estos aborrecerán a la ramera. Aquí viene otro. Vuelvo a decir, es que no está cronológicamente lo que va a suceder en el tiempo, pero la ramera tiene ya 3 años ungiendo, tomando el control, pero estos 10 reyes que le van a dar toda su autoridad al anticristo, que será después de los primeros 3 o los últimos 3 años y medio del tiempo de la gran tribulación, es cuando estos reyes dicen: tú eres nuestro líder político mundial, y todo el mundo va a tener que reconocerlo a él como líder político. Ahora, cuando esto se dé, el anticristo ya no aceptará al falso profeta que lo esté siguiendo o lo esté precediendo a él. No lo aceptará. ¿Y qué es lo que hará? Va a quitar esa única religión establecida en los primeros 3 años de gran tribulación, porque él impondrá su propio sistema religioso. ¿Ven? Su propio sistema religioso. Juan vino predicando y bautizando para arrepentimiento, pero Cristo viene con un mensaje que es el mismo de arrepentimiento
pero con un mensaje de libertad diferente. Lo mismo hará el anticristo y el falso profeta en ese tiempo. Bueno, la función del Papa, que va a estar en el poder en ese tiempo, y de la religión católica romana, tomando el control sobre el mundo, durará 3 años y medio. A los 3 años y medio, esos mismos 10 reyes le dicen al anticristo: mira, te reconocemos a ti como el único gobernante sobre nosotros, pero ahí está, la quitamos. Ahí está, la matamos. No queremos que ella interfiera en nuestros planes. Pon tu propia religión o establece tu propia religión, pero la de ella no la queremos. Amén. Y aquí hay un problema, porque si al anticristo se le conoce como el asirio, tienen que venir naciones árabes, y las naciones árabes no van a aceptar que el catolicismo esté gobernando sobre ellos. Amén. ¿Por qué? Bueno, vamos a la historia. Lo que hizo la Iglesia Católica cuando invade Jerusalén o toma el control de Jerusalén, sacando a los árabes, matando miles de árabes. Es que hay un pleito entre las religiones, hay un pleito, hermanos, que estos no se aguantan por venir a la guerra. Es que tanto los árabes con su religión y el catolicismo con su religión quieren dominar el mundo. Amén. Quieren dominar al mundo. El anticristo va a tener que tomar una decisión: o el catolicismo o esta otra religión que él va a imponer. Recuerde que la religión de el anticristo, el sistema de tortura y de muerte es la decapitación. ¿Quiénes usan ese sistema? Los árabes. Ahora, digo yo, es posible que sea la religión árabe una de las que adopte el anticristo para impulsar la única religión mundial, o él va a ser el único a quien tienen que adorar, también de acuerdo a como dice las Escrituras. Amén. No hará caso al Dios de sus padres, con el Dios de las fortalezas también se unirá, dice las Escrituras, ¿verdad que sí? Y no permitirá que se adoren a otro Dios, dice, refiriéndose al Dios de los judíos y al Dios de la iglesia cristiana, que es Cristo Jesús. Amén, hermanos. Dice el apóstol Pablo de que entrará en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios, sentándose en el trono de Dios, y exigirá que se le adore. Amén. Vea todo lo que la Escritura nos dice del tiempo de la gran tribulación. Por eso digo, hermano, usted no quiere quedarse. No. Por eso que usted ahorita mismo está listo, está preparado. Y los que no lo han hecho, o ahorita mismo, van a tener que arreglar cuentas con el Señor. Si no quieren quedarse en ese tiempo donde van a ser perseguidos ellos y su familia, y van a ser martirizados. O si se dejan marcar por el sistema que traerá esa ramera o ese falso profeta, todos estarán destinados ya para una condenación eterna en el lago de fuego. Amén. Estamos en el verso 16, ¿verdad? Ok. Y los 10 cuernos que vistes en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Devorarán sus carnes, quitarán todo el oro, todo el dinero. ¿Y qué dice? Y la quemarán. Ese es el pago que va a recibir la institución católica romana en el tiempo, cuando le llegue su tiempo de desaparecer. Va a ser quemado. La van a prender en fuego esos 10 imperios, 10 reyes que tendrán, ¿verdad?, rendido toda su autoridad al anticristo. Amén. Estamos en el verso. Terminamos el 16. 17 dice: y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Más claro, dijo alguien, ni el agua. Mencionen usted, díganme usted, ¿quién es la única religión que gobierna sobre las naciones? La Iglesia Católica. La única religión. Amén, hermano. Entonces, luego del capítulo 18 viene y menciona otras cosas más.
Pero estábamos viendo ese poder, ¿verdad?, que ejercerá, se le conoce como el poder eclesiástico del periodo de la gran tribulación. Pero ahora también podemos nosotros ver ese poder político que también va a tomar el anticristo. Apocalipsis capítulo 11, del verso 1 en adelante, usted puede leer y ahí aparece esa otra bestia en conjunto con el anticristo, trabajando y peleando juntos contra los dos testigos y contra los santos que son vencidos. Hay mucho que estudiar, hermanos, y hay mucho que aprender también. Capítulo 11, vamos rapidito ahí. Capítulo 11, verso 1. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Entonces para ese tiempo va a estar el templo construido, ¿verdad que sí? Ahora, ¿qué más dice? Porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses, 3 años y medio. Amén. Ahora dice: y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, que son 3 años y medio, vestidos de silicio. Entonces estos tienen por ley que ser judíos, 2 testigos judíos. Y si usted ve la manera que se visten los judíos ortodoxos, es de color negro todo el tiempo, todo momento. Pero bueno, tienen que ser judíos, tienen que pertenecer a alguna de las organizaciones religiosas del judaísmo, ya sea, ¿verdad?, el fariseísmo, los saduceos. Tienen que pertenecer a algo, porque como el templo va a estar reconstruido, tienen que estas órdenes también estar fungiendo para ese. Bueno, pero son 2 testigos, 2 líderes, ¿verdad?, en cierta manera, que van a representar la religión judía, pero anunciarán al Mesías. Y luego dice la Escritura: estos 2 testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante de Dios y de la tierra. En pie delante de Dios y de la tierra. Esto es curioso. Están en pie delante de Dios y de la tierra. O sea, no están ni en el cielo, ni en la tierra. Aquí hay algo muy curioso que ver, porque recuerde que de los 2 que más se mencionan que pueden ser estos 2 testigos son Moisés y Elías, y son los mismos que aparecen hablando con él en la transfiguración. Pero dice que no están ni en el cielo ni están en la tierra. La escritura dice claramente que al cielo carne y sangre no entran, pero la Biblia dice que Elías fue arrebatado al cielo. Ahora, aquí la Escritura dice que están en pie delante de Dios, el trono, y de la tierra. Ok, vamos a seguir. Dice también el versículo, sigamos leyendo. Él de la misma manera tienen autoridad, y de su boca dice que sale fuego. Cuando ellos hablan la palabra, como lo hacía Elías le dijo: bueno, si yo soy siervo de Dios, pues que caiga fuego sobre ustedes. ¿Verdad que sí? Por la autoridad de la palabra que Dios ponía en su boca, ¿sí o no? Y inmediatamente caía fuego y los consumía. Amén, hermanos. Ok, entonces el verso 6 dice: entonces estos personajes tienen las mismas señales que Dios hizo a través de ellos en el pasado, Moisés y Elías. Entonces, si usted nota todo lo que va a pasar en ese tiempo, porque yo decía, el anticristo no va a estar, bueno, con esa total libertad, siempre va a haber allí una espinita que le esté estorbando. Y en esta ocasión, por 3 años y medio, los primeros 3 años y medio, estos 2 testigos o 2 olivos
son los que se paran predicando el Evangelio. Dios les ha dado una autoridad, o les dará una autoridad tan grande que podrán pelear contra el mismo anticristo y contra el mismo falso profeta. Amén, hermano. Porque harán guerra, pelearán, y todo aquel que quiere hacerles daño, de la misma manera que planificaron hacerles daño, de esa misma manera tienen que morir. Así dice la Escritura. Mire que ese tiempo, hermano, yo no se lo deseo a nadie que esté ahí. Amén. A nadie, porque no crea que mientras se está librando esta batalla o este conflicto o esta situación que va a suceder en la tierra de Israel, no crea que en las demás naciones todas van a estar tranquilas, sentadas frente a la televisión viendo lo que está pasando. No, es que aquí van a estar siendo perseguidos también. Amén. Asesinados, torturados todos aquellos que no quieran doblegarse ante el sistema religioso y político que habrá en ese tiempo. Porque si esto lo vemos a inicios o los primeros 3 años y medio de la gran tribulación, ay hermano, los otros últimos 3 años y medio son los peores. Son los peores. Porque para entrar al periodo de los últimos 3 años y medio tiene que llevarse o efectuarse una guerra. Una guerra que va a traer muerte, juicios de Dios que van a estar cayendo sobre la tierra y sobre el mar, pestilencias, que esto que nosotros estamos viendo será nada comparado a los virus o enfermedades que en ese tiempo habrán. Amén. Por eso le digo, es que es mejor que no nos quedemos. Es mejor estar listos y aprovechar el tiempo que tenemos estando en este lugar también. Alabando, glorificando y exaltando el nombre de nuestro Dios. Entonces dije que no vamos a terminar, vamos a continuar lo que falta de este mensaje. La honra y la gloria es para el Señor. Amén, hermanos. Y vamos a seguir estudiando la palabra del Señor en breve. Gloria al Señor. Le invito a ponerse sobre sus pies. Yo considero que el que no ha arreglado cuentas claras con el Señor es mejor que lo haga. Ahí donde está usted le puede decir: Señor, perdóname, yo quiero estar listo para cuando tú vengas, yo no quiero quedarme a este tiempo de la gran tribulación. Amén, hermanos. Vamos a orar. Padre, le damos gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial, por este momento, por este tiempo, por el mensaje, Padre.